Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio con don Pío Moa. Don Pío Moa hablando de historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, si le parece, don Pío, como hacemos siempre, antes de meternos en materia, antes de meternos en el capítulo que hoy nos ocupa, pues sí que me gustaría algo de actualidad, algo que también, alguna reflexión en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Sí, pues bueno, efectivamente. Bueno, antes quiero decir de nuevo que este mes nos pasan los impuestos y que verdaderamente la cuenta está casi vacía, ¿no? Sí. Por eso quiero recurrir de nuevo a nuestros oyentes, porque claro, es posible que esto no pueda durar más allá de febrero, ¿no? Y veo que algunos dicen que por qué no, que hay métodos como meterse en Patreon Sí. y tal, ¿no? Yo no sé cómo funciona eso, pero en fin, imagino que se puede hacer. Habrá que verlo. Lo vamos a analizar, sí, señor. Sí. Sí. Luego, vamos a ver, hay una situación que no se trata en general o se trata muy poco, que apenas llama la atención en los análisis españoles, y es el clima belicista que se está extendiendo por Europa Occidental, junto con una carrera de armamentos. Y tampoco se trata las consecuencias que tiene esto para España. O sea, nuestro país tiene una posición única en Europa, y no me refiero a la posición geoestratégica, que también, claro, sino al hecho de estar satelizada a unas potencias que tienen intereses políticos y estratégicos que no son los de España, incluso son contrarios a los de España, ¿no? Y eso, pues una prueba concluyente, pues son Gibraltar, son Ceuta y Melilla, y es Marruecos. Esto no vemos nunca que se analice debidamente en los trabajos que se hacen, en los estudios que se hacen sobre la situación actual, la posición de España, etcétera, ¿no? O sea, recuerdo un tontaina, ¿no?, que decía que, bueno, sí, el hecho de que Marruecos sea aliado de USA, pues sí, es un inconveniente, pero es también una ventaja, porque venía a decir, claro, a USA no le conviene que haya follones entre los dos. Dice, no, lo que quiere decir es que USA puede chantajearnos constantemente, si queremos ser independientes, con Marruecos. Es decir, mire, si ustedes se ponen un poco tal, pues nosotros podemos apoyar más a Marruecos contra ustedes, ¿no? Esto es la ventaja que decía este cretino, ¿no? Aparte de que, según Otero Novas, las presiones que hubo para meternos en la OTAN, pues incluían el chantaje de que podrían fomentar los separatismos en las Islas Canarias. Claro. Bueno, esto quiere decir que no son nuestros amigos, que no tienen nuestros intereses y que eso debemos hacerle frente. Quiero recordar que esta fue la política que siguió Franco después de la Segunda Guerra Mundial. Desafió los chantajes y los ataques y la hostilidad de toda esta gente y salió con bien. Y esto ha sido casi en el franquismo la única época en que España ha tenido una política exterior independiente. Si luego aceptó las bases que existían en casi toda Europa, pues fue porque estaba el peligro del expansionismo soviético, que nadie sabía cómo pararlo, y claro, en esa situación la neutralidad pues no tenía sentido, ¿no? Pero después de la caída de la Unión Soviética, la neutralidad es un imperativo para nosotros. En fin, pues esto, estamos satelizados, como digo, desde que Calvo Sotelo, que fue el sucesor de Suárez, el del aeropuerto, si ustedes recuerdan, del aeropuerto de Barajas, que ahora han puesto su nombre,
pues nos metió en la OTAN. La OTAN. Sí. Acabando, en definitiva, con la política internacional de España. El pretexto bélico para el que se está preparando la opinión pública por medio del bombardeo de los medios es que Rusia proyecta invadir Europa Central después de Ucrania. Se lo están diciendo por todas partes, que Rusia quiere avanzar por Europa, que no se va a contentar con Ucrania, etcétera, ¿no? Esto es sumamente improbable, porque para verlo no hay más que ver el conjunto de los presupuestos militares de los países de la Unión Europea y de Inglaterra, que superan con mucho a los presupuestos de Rusia. Y que además, debido a que las economías de estos países son más fuertes que la rusa, pues esos presupuestos militares pueden ampliarse mucho más sin grandes problemas, mientras que el límite de ampliación de Rusia es mucho menor. Y no digamos, si sumamos a estos presupuestos, los de USA. USA tiene unos presupuestos muy, muy superiores a los de cualquier otro país. Y la verdad es que Rusia puede ganar en Ucrania. Bueno, de hecho, yo creo que está ganando, ¿no? Pero no puede ganar en una guerra general. O sea, eso no puede interesar a los rusos de ningún modo. A no ser que se vuelvan locos, claro. Pero eso no parece nada probable. La política de Putin es muy racional, es de contención, procura evitar el choque con la OTAN, pero al mismo tiempo, claro, defiende sus intereses en Ucrania. Y hay que decir que todo el problema lo ha creado la OTAN, porque si la OTAN hubiera renunciado a expandirse, que además lo había prometido cuando cayó la Unión Soviética, y sobre todo a expandirse por Ucrania, que tiene una posición geoestratégica fundamental para Rusia, pues no habría habido este problema. Si se hubiera dado el golpe del Maidán, pues no, que el golpe del Maidán supuso que los nacionalistas ucranianos pues atacaran a la población rusa. La atacaran culturalmente, tratando de excluir su idioma, incluso los libros rusos, los clásicos rusos, etcétera. Han destruido una cantidad enorme de libros en bibliotecas, de libros en ruso, sino también directamente, físicamente, en el Donbass, pues, en fin, cometiendo una serie de tropelías que al final, pues, movieron a Rusia a intervenir. Y estamos en una situación en que a la propaganda de la OTAN, que nos quiere convencer de que Rusia nos amenaza, cuando en realidad a España la amenaza a la OTAN por Marruecos, entre otras cosas, ¿no? Pues a eso se añaden las continuas provocaciones desde diversos países. Desde Finlandia, por ejemplo, Finlandia ha cerrado todos los accesos de Rusia a Finlandia, con el pretexto de que estaban metiendo ahí a masas de migrantes. Eso no es verdad, no es absolutamente verdad. Para pasar por esos controles, por esos puntos de comunicación entre Rusia y Finlandia, había que pasar por unos controles que no se los podía saltar nadie, y era poca gente la que podía pasar. O sea, no es que fuera masas que entrasen allí así por las buenas, ¿no? Son pretextos, ¿no? Y el hecho de que Finlandia y Suecia y Alemania están insistiendo en que nos preparemos para la guerra, eso no debe pasar inadvertido, porque quieren decir lo que dicen. Es decir, no están hablando por hablar. Y ya digo, el pretexto es la suposición de que Rusia va a atacarles. Eso, de momento, no hay el menor indicio. E insisto, si vemos el balance total de fuerzas de unos y de otros, es muy poco probable. Es muy difícil que los rusos se hayan vuelto locos e intenten atacar a unas fuerzas que son muy, muy superiores. Ahora, en Ucrania pueden ganar, están ganando, de hecho, ¿no? De hecho, la OTAN ha utilizado a Zelensky, ha utilizado a los ucranianos para debilitar a Rusia, ha creído que la iba a destruir económicamente mediante las sanciones. Todo esto no ha funcionado.
Ucrania está teniendo unas pérdidas espantosas. Está perdiendo cientos de miles de hombres, ¿no? en una lucha, en una guerra de desgaste, y todo por el interés de la OTAN, porque han estado además a punto de llegar a la paz, en unas conversaciones de paz, que las ha impedido la OTAN, más en concreto Inglaterra. La OTAN es un conjunto de países satélites de USA y, en segundo lugar, de Inglaterra, ¿no? Que son los países que verdaderamente cuentan allí. Así que, claro, uno tiene que preguntarse si Rusia no tiene interés en una contienda con la OTAN y la Unión Europea, ¿qué interés pueden tener la OTAN y la Unión Europea? Bueno, pues es un interés negativo. Han utilizado a Ucrania, se han comprometido con ella, han impedido los acuerdos de paz con la seguridad, porque estaban convencidos de que iban a agotar al ejército ruso y que iban a destrozar su economía mediante las sanciones, y nada de eso les ha resultado. Y lo más grave es que el fracaso pondría muy en cuestión a la OTAN y a la propia Unión Europea, con peligro de disgregarlas. Recordemos cuando la derrota en Afganistán, que aquí hasta Macron y otros muchos se preguntaban, bueno, ¿para qué sirve la OTAN, no? ¿Qué interés podemos tener en ello? Bueno, pues una derrota en Ucrania va a poner muy en peligro a la OTAN, ¿no? Y esto es algo que es muy difícil de asumir para la OTAN y para la Unión Europea. Es tan difícil de asumir que la respuesta podría ser la típica solución de huida hacia adelante, o sea, de ampliar la guerra, de provocar una ampliación, una escalada en la guerra, ¿no? Hasta llegar a la confrontación directa con Rusia. Esto es un peligro real, ¿eh? Es un peligro real y lo vemos en todas estas declaraciones de que hay que prepararse, etcétera, etcétera, ¿no? En la carrera de armamentos que está en marcha, etcétera, ¿eh? Claro, no sabemos si ese choque entre la OTAN y Rusia se va a producir o no. Esperemos que no. Pero vemos claramente cómo se está preparando. Y ante esa preparación, una España democrática e independiente tendría que optar por la neutralidad. No tenemos conflictos con Rusia, insisto, pero los tenemos y muy profundos con nuestros aliados. No tenemos por qué aliarnos ni con unos ni con otros. O sea, son estos aliados nuestros, llamados aliados entre comillas, son más bien amos. Tenemos un ejército cipayo a su servicio, tenemos una política a su servicio, en fin, ¿no? Y esto se debe a unos gobiernos españoles que están muy contentos de su papel de lacayos y además están resueltos a satelizar el país y cipallizar su ejército hasta el fondo. Lo están haciendo, lo han hecho ya. Por lo tanto, insisto, es hora de poner sobre la mesa la cuestión de la neutralidad, que no es un tema político menor, es un tema político fundamental. Ponerlo sobre la mesa quiere decir empezar a debatirlo y a tratarlo, y no ocultarlo, y hacer como si eso no fuera una opción real, ¿no? Llevo años insistiendo en ello, en vano, pero ante los vientos bélicos que se están levantando, pues la cuestión no admite demora, ¿no? Algunos dicen que la neutralidad es muy difícil. Hombre, claro, se ha llegado ya a un grado de satelización que es difícil salir de ahí, seguro. Pero mucho más difícil fue la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, se consiguió. Se hizo. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, es un tema, insisto, que hay que tratar, que casi nadie quiere tratar, pero hay que tratarlo. Quiero tratar también otro asunto, y es relacionado también con nuestra historia reciente, la cuestión del franquismo y la evolución del franquismo y la transición, la base de ello, ¿no? El franquismo era un régimen de 4 partidos, como he dicho, pero no se proclamó como doctrinalmente unido a ninguno de ellos. Se proclamó católico, un régimen católico, confesional y seguidor de la doctrina social de la Iglesia. Esto era, por una parte, el catolicismo era un factor de unidad entre las 4 familias, porque todas se decían católicas, y por otra parte, los nacionales habían salvado a la Iglesia, literalmente, del exterminio, y además el Vaticano fue el principal apoyo exterior del franquismo en los años 40,
cuando parecía que el mundo entero deseaba aplastarlo, ¿no? Sin embargo, la definición católica iba a convertirse en el mayor problema para el régimen desde mediados de los años 60. Por una parte, el catolicismo, como digo, no es una doctrina política, y por otra, su sede orientadora, que es el Vaticano, pues tiene sus propios intereses políticos globales. El catolicismo no es español, es universal, ¿eh? Entre 1962 y 1965, pues se desarrolló en Roma el Concilio Vaticano II, que trataba de ayornarse, o sea, adaptarse a la nueva situación europea, ¿no? Europea y mundial, con el fin de responder al alejamiento de la religión que se podía percibir en las sociedades europeas y en la sociedad useña, alejamiento de la religión cristiana, claro, y católica en particular, ¿no? Así como a manifestaciones de descontento y de desconcierto que había dentro de la misma Iglesia, también en España, ¿no? A veces se ha interpretado ese concilio como el más importante para la Iglesia después del de Trento, y esa comparación es interesante para nosotros. En Trento, la Iglesia española fue decisiva, y en el Vaticano II, la influencia de la Iglesia española fue insignificante. En todo caso, los efectos del concilio sobre el franquismo fueron mucho más amplios y mucho más profundos que las maniobras de, por ejemplo, de los generales juanistas, o sea, monárquicos, partidarios de Don Juan al terminar la Guerra Mundial. Fueron un peligro, pero que, vamos, fue superado con bastante facilidad por Franco, ¿no? Los efectos del concilio fueron realmente destructivos, ¿no? Privaron de futuro al régimen. Y la negativa de la confesionalidad, pues, se adornó con el diálogo con los marxistas y con una sorda aversión hacia el régimen, que se manifestó en el apoyo de una gran parte de la Iglesia a los comunistas, a los separatistas, incluso al terrorismo de la ETA. Bueno, pues aquel cambio de política eclesial pudo haber precipitado un derrumbe político incontrolable. Y quizá lo más significativo fue que, a pesar de tal debacle ideológica y política, pues el régimen permaneciera durante 10 años más. O sea, el concilio terminó en el 65 y el franquismo en el 75. Esta resistencia del régimen podría explicarse por la combinación de los éxitos económicos continuados durante todo este periodo, combinados con una especie de inercia, o más bien de solidez histórica. No debe olvidarse que la razón de ser del franquismo había sido la grave amenaza de disgregación nacional y de transformación cultural de una sociedad de raíz cristiana y tradicionalmente monárquica en otra de tipo soviético. Este fue el contenido real de la guerra. Y un tercer elemento explicativo, a mi juicio, es el prestigio personal de Franco. La verdad es que Franco inspiraba una especie de respeto supersticioso incluso a sus enemigos, que no contaban con derrotarlo. En una entrevista célebre con Oriana Fallaci, estaba muy admirada con Carrillo, pues en octubre del 75, cuando ya Franco agonizaba, pues Santiago Carrillo afirmaba: la condena a muerte de Franco yo la firmaría, y seguramente lo haría con gusto, pero no iba a ser así, por lo que también tuvo que aclarar: ver morir a Franco en su cama es una injusticia histórica. Bueno, pues estas palabras tienen mucho interés porque Carrillo representaba la única oposición real, organizada y sacrificada al franquismo desde los años 40. Por eso su testimonio tiene especial valor, porque representa también a la oposición un tanto zascandil de los, que se habían reunido en el contubernio de Múnich, y del conjunto de partidos y personajes que se agrupó en torno al Partido Comunista en la Junta Democrática, llamada Democrática, ¿no? Que se agruparan en torno al Partido Comunista ya demuestra lo demócratas que eran todos, ¿no? La realidad es que ni Carrillo, ni ningún socialista o ningún separatista
habían tenido la menor esperanza de imponer sus ideas mientras Franco viviese. Y todos especulaban, se contentaban con especular sobre lo que pudiera venir después. Las retóricas y las invectivas antifranquistas, que a menudo muy chabacanas, ¿no?, pues no han cesado en el último medio siglo. Pero hay que reconocer que su mismo encono y su insistencia pues implican un reconocimiento involuntario a la excepcionalidad del personaje, ¿no? Porque los hechos innegables es que como militar fue uno de los más distinguidos del siglo en cualquier país, si se mide, claro, por el mérito, si se mide su mérito por los éxitos en el campo de batalla, y además teniendo en cuenta la inferioridad material de la que partió en la guerra civil, ¿no? O sea, esto no sé de otro jefe militar que se le pueda comparar, ¿no? Y como político venció también a sus enemigos, porque mantuvo la neutralidad de España, desafió y derrotó el aislamiento internacional, cambió la orientación económica una vez se había agotado la anterior, la llamada de la autarquía, ¿no? Y supo encauzar, que además fue productiva también, ¿no?, y supo encauzar de manera productiva a políticos un tanto díscolos de las diversas familias. Muchos de ellos podrían asimilarse a lo que decía Azaña de los republicanos, ¿no?, como botarates y tal, ¿no? También en el franquismo había bastantes botarates. Pero digamos que, o sea, Azaña decía, gobierne usted, rodeado de imbéciles, gobierne usted si puede, ¿no? Franco pues tenía también bastantes imbéciles en torno, pero supo hacerlos trabajar, por decirlo de algún modo. Y el balance histórico de su obra pues tampoco admite comparación con los políticos anteriores o posteriores a él. Eso, a pesar de que no logró institucionalizar plenamente el régimen, y a pesar de que se vio privado de base, por así decir, ideológica, por la Iglesia del Vaticano II, bueno, pues aún con estas insuficiencias, después de Franco han continuado durante decenios la unidad nacional, la nueva monarquía y cierto ambiente social católico, aunque todo ello cada vez más socavado y cada vez más amenazado. Por lo cual creo que estamos ante la necesidad de una nueva batalla que debe darse en el plano ideológico y en el plano político. Porque, como vengo diciendo, la derecha, digamos la izquierda y los separatistas han ganado hasta ahora, por goleada, la batalla cultural. Por entreguismo, por puro entreguismo de la derecha, ¿no? Y esto es lo que nos ha llevado a una situación de golpismo en la que estamos ahora mismo, ¿no? Así que si observamos la época del franquismo, la perspectiva desde principios de siglo y también incluso desde la invasión napoleónica, pues no encontramos otro dirigente militar y político que se le aproxime en capacidad y en visión. O sea, su intuición política fue verdaderamente extraordinaria, ¿no?, para mantenerse en la Segunda Guerra Mundial, lo que vino después, etcétera. Bueno, pues esto es un poco, son algunas reflexiones que he puesto en el blog y que creo que pueden ser útiles para entender dónde estamos y también un poco la reacción que es precisa, ¿no? Don Luis, pues si le parece pasamos directamente al episodio de esta semana, ¿no? Sí, bueno, estábamos en un poco, habíamos hablado de la comparación entre Franco, Hitler y Mussolini, que son tres personajes muy distintos entre sí, y Franco en relación con los otros dos. Y tenemos y estábamos hablando haciendo una comparación entre Franco y los vencedores, ¿no? Churchill y Roosevelt, que son también personajes muy diferentes entre sí y con Franco. Bueno, pues en mi libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea,
pues planteo un poco el hecho de que el modo como lucharon unos países muy civilizados, pues cuestionó el valor de la vida humana. O sea, las matanzas de unos y de otros, hay diferencias también entre unos y otros, pero, en fin, así fueron terribles, ¿no? El homicidio deliberado suele tasarse como el delito máximo, tal vez por el sentimiento de que la vida es un don divino, o al menos misterioso, que ningún hombre tiene derecho a destruir, pero que la historia revela que se han destruido de manera muy sistemática, ¿no? Sí. Y de que la conservación de la vida es el cimiento de los demás derechos y valores morales. Cuando se dice derecho a la vida es un absurdo, es derecho a la conservación de la vida. La vida no viene de ningún derecho, viene de un hecho biológico, o como le queramos llamar. Se admite el derecho a matar en casos que se suponen excepcionales, como entre ejércitos durante una guerra, pero en la Segunda Guerra Mundial menudearon las matanzas de civiles y de prisioneros, los campos de exterminio, los bombardeos, etc. Las ideologías, o sea, en el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, ya lo he dicho varias veces, pero quiero repetirlo porque creo que es un enfoque nuevo. No lo trato solo como lucha entre potencias, también lo trato así, pero lo trato fundamentalmente como lucha entre ideologías. Tres ideologías, podemos simplificar como la liberal, la marxista y la nazi, la fascista, pero no era lo mismo el fascismo italiano que el nazismo alemán, ¿no? Las ideologías, digo, pues estipulan implícita o explícitamente el derecho a matar en masa si ello acerca a unos objetivos que se entienden como superiores. O sea, una sociedad libre, de realización humana, etcétera. Una sociedad en que se superan las taras del pasado, desde la religión hasta, pues, en fin, la falta de derechos, la explotación, la opresión de unos por otros, etcétera. Esto es común a todas las ideologías. Y también hay ideologías que estipulan la imposición de la ley del más fuerte, por ejemplo el nazismo, porque esto sería un imperativo biológico que aseguraría la preservación de los mejores, y que a su vez se reconocerían como mejores, en círculo vicioso, por ser los más fuertes. Al ser los más fuertes son los mejores, al ser los mejores son los más fuertes. El problema moral de los fines y los medios pues atañe a si la vida humana tiene por sí misma valor o si lo recibe ese valor de otros valores considerados superiores, los valores ideológicos en este caso. Después de la guerra, los vencedores juzgaron a los vencidos empleando criterios morales legales como crímenes contra la humanidad. Este concepto lo he tratado también en el libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Este concepto es bastante extraño porque los criminales son también humanos. O sea, no son una suerte de extraterrestres. No es que de extraterrestres amenazaran a la humanidad, cometieran crímenes contra la humanidad, sino que parece que son crímenes de la humanidad contra la humanidad, de humanos contra humanos, ¿no? Lo cual, como concepto, es un poco absurdo, ¿no? Más apropiado era el concepto de crímenes de guerra, de crímenes dirigidos contra civiles y prisioneros, ¿no? En este campo los nazis destacaron con actos particularmente como el Holocausto. Algunos lo niegan, pero se puede negar que tuviera la amplitud que ha tenido, pero no se puede negar el hecho en sí. Es verdad que esto se debió en gran parte al propio curso de la guerra. Es decir, la idea inicial de los nazis era expulsarlos de Alemania y luego de Europa, pero la guerra lo impidió y entonces tuvieron la idea verdaderamente criminal de exterminarlos, porque lo intentaron en serio. Pero los soviéticos que oficiaban de jueces en el Tribunal de Nuremberg,
pues en cuanto a asesinatos masivos, pues no le fueron a la zaga, ¿no? Incluyendo las violaciones en masa alentadas por la propaganda, violaciones en masa de alemanas, pero vamos, aparte de eso otras muchas barbaridades, atrocidades, ¿no? Incluso también contra los propios rusos, ¿no? Y las democracias liberales, pues los perpetraron también de forma masiva, los ataques aéreos a las ciudades alemanas y japonesas, cuya población en periodo de guerra se componía mayormente de mujeres, niños y ancianos, porque estaban movilizados los hombres en edad de luchar, aunque había muchos, pero la mayoría estaban fuera, ¿no? La pretensión de erigirse en jueces morales por parte de quienes habían practicado tales actos, pues, claro, no deja de plantear, pues, un difícil problema moral. Aquí lo señalamos, no vamos a ampliarnos, vamos a extendernos en ello, ¿no? Ujú. De las tres grandes ideologías que contendieron en Europa por aquellos años, las ganadoras fueron el demoliberalismo y el marxismo, que entrarían pronto además en una inevitable pugna, ¿no? En la llamada Guerra Fría. Ujú. Que fue fría porque las capacidades destructivas del arma atómica que tenían unos y otros, pues hacían que una guerra abierta, caliente, vamos a decir, sería un suicidio para todos, ¿no? Churchill y Roosevelt defendieron la democracia liberal, aunque democracia y liberalismo no equivalgan. En líneas generales, el siglo XIX europeo fue mayormente liberal, pero no fue democrático. Por ejemplo, Inglaterra no se puede considerar una democracia hasta después de la Primera Guerra Mundial, porque no tenía sufragio universal. Era un régimen aristocratizante, vamos a decir, muy clasista, ¿no? Y Churchill definió agudamente la cuestión en dos frases famosas. Una dijo: el mejor argumento contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Es decir, que el gobierno en una democracia dependería de la decisión de gente común, poco o nada enterada, poco o nada ducha, ¿no?, en los problemas que plantea la política y que plantea la economía, ¿no? Pese a lo cual, dice también, la democracia es la peor forma de gobierno excepto todas las demás formas probadas hasta hoy. En otras palabras, Claro. los demoliberales podían responder a las críticas, muchas de ellas incisivas y razonables, con el lenguaje de la experiencia. Dice, a pesar de todo, la democracia ha funcionado bien, al menos en algunos países, ha permitido libertades políticas, ha permitido estabilidad con cambios no violentos en el poder, ha permitido una prosperidad mayor que otros sistemas, por lo menos en algunos países, en los países más emblemáticos, ¿no? Pero claro, todo esto no ha ocurrido siempre ni en todos los casos. Así, la Gran Guerra, la Guerra del 14 y la Gran Depresión del 29 habían sumido al liberalismo en una crisis muy profunda. Muy profunda, sí. Como hemos venido viendo, ¿no?, que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que hay una serie de planteamientos que parecen simples y luego al final no lo son. Al usar la palabra democracia, conviene no engañarse con su etimología. Literalmente significa poder del pueblo o gobierno del pueblo. Pero el poder nunca es ejercido por el pueblo, lógicamente, sino por alguna oligarquía o partido o grupo de partidos, ¿no?, por la doble razón de que si se ejerce sobre algo es forzosamente sobre el pueblo, y de que el pueblo no existe como un todo homogéneo, sino que en él pues pululan mil intereses, opiniones y sentimientos diversos y a menudo contrapuestos. Y por ello, las democracias a menudo sufren demagogias y abusos de unas minorías sobre otras, males a los que también están sujetos las demás formas de gobierno. Claro, ahí está un problema. Algunos critican la democracia
sobre la presunción de que antes de ella se gobernaba mucho mejor, pero tampoco es verdad. Vemos que en todos los casos a lo largo de la historia ha habido luchas por el poder muy fuertes, ha habido pues atrocidades cometidas por unos o por otros, ¿no? Lo que pasa es que la democracia no las evita, pero tampoco las, en mi opinión, tampoco las empeora, No, ¿no? tampoco las empeora. En democracia, cada tendencia popular pues vota al partido, o sea, a la oligarquía de su preferencia. Digo oligarquía, según la terminología tradicional desde Aristóteles, pues la oligarquía sería una degeneración de la aristocracia. La demagogia o la oclocracia sería una degeneración de la democracia y en definitiva la tiranía sería una degeneración de la monarquía. En realidad esto yo creo que no ha funcionado nunca así. O sea, todo poder lo ejerce siempre una oligarquía, un grupo pequeño. Al frente de esa oligarquía hay un monarca, suele haber un dirigente principal, que es el que la dirige, la lleva, ¿no? La orienta. Y además siempre existe una cierta democracia en el sentido de una mayoría de la población que tolera o se identifica con la oligarquía dominante. Porque si la población estuviera completamente en contra, sería muy difícil para esa oligarquía mantenerse, aunque a veces se ha mantenido durante un tiempo por el terror, pero por el terror no puede funcionar de manera indefinida. Lo digo también en relación con el franquismo, porque según la propaganda antifranquista, el pueblo español estaba completamente indignado con el franquismo y lo que quería era librarse de él a todo. Pues no era así. La mayoría de la población le parecía bien el régimen, le parecía bien Franco y esa es la realidad histórica. De no ser así, habría sido derrocado por los otros. Nunca pudieron derrocarlo, ¿no? Luego, los partidos tienden a interpretar a su favor las leyes y las normas, y corrompiéndolas más o menos, y siempre existen grupos contrarios a la propia democracia. Está claro que si estos alcanzan suficiente poder por la violencia o siguiendo las normas legales, como hizo el nazismo, pues el sistema se viene abajo. Como las libertades políticas amparan también a los enemigos del liberalismo, este podría considerarse un sistema suicida si no impusiera unos límites a la tolerancia. Vemos además cómo se ha ido desarrollando estas democracias en la actualidad hacia un totalitarismo increíble, ¿no? Que pretenden desde el Estado regular y reglamentar hasta nuestros pensamientos y nuestros sentimientos incluso. En todo caso, la democracia salió profundamente transformada de la guerra. Para el liberalismo, el Estado debe ser mínimo, debe limitarse a ser poco más que un auxiliar del comercio y de los comerciantes, pero las traumáticas experiencias desde 1914 hicieron modificar esa concepción. Desde 1945, el peso del Estado en la sociedad creció vertiginosamente, con intervención en todos los órdenes de la vida, o sea, algo que muchos autores entienden como una amenaza seria a las propias libertades, o como una desvirtuación de los principios liberales. Esto es así, o sea, el Estado llegó a ocupar, por decirlo de alguna manera, el 50% y más en algunos casos del PIB, ¿no?, en los países desarrollados. De acuerdo con la dogmática liberal, pues esto habría tenido que producir un desastre económico y sin embargo no ha sido así. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía en los países desarrollados ha crecido más que nunca antes. Actualmente está en crisis. Quiero decir que casi todas las recetas económicas terminan agotándose. La autarquía en el franquismo fue necesaria, pero terminó agotándose y Franco supo cambiarla, ¿no? Y este intervencionismo estatal después de la Segunda Guerra Mundial, pues también está hoy agotado, ¿no? Agotado, claro. Otra faceta del demoliberalismo ha sido su lazo con los nacionalismos imperiales inglés y useño, y en menor medida con el francés.
La expansión de estos países en el siglo XIX se realizó con ideas no muy lejanas de las nazis, con la idea de una superioridad racial, con un derecho a conquistar otras tierras y en ocasiones exterminar a sus atrasados habitantes. Todo esto se hizo. No es lo único que se ha hecho. O sea, el balance general del colonialismo, etcétera, es mucho más positivo. Pero todo esto ocurrió también. Sin embargo, estos hechos no respondían a una ideología sistemática, como en el nazismo, y venían atemperados por tradiciones cristianas, que luego se debilitarían en el siglo XX. Por ejemplo, Inglaterra había sido la principal potencia esclavista durante mucho tiempo, durante varios siglos, pero fue también la primera potencia que abolió y persiguió la esclavitud. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Alemania, Italia y Japón, pues llegaban en el siglo XX, llegaban con empuje a un mundo que ya estaba repartido entre USA, Inglaterra y Francia fundamentalmente, ¿no? También otras potencias menores, ¿no? Y su expansión pues agrietaba inevitablemente el sistema. Su adopción de formas militaristas y de disciplina social pues reflejaba la necesidad de abrirse paso frente a lo que estaba ya establecido y que pretendía mantenerse indefinidamente. O sea, la idea que se había llegado a finales del siglo XIX en estos países, Inglaterra, Francia y demás, era que, bueno, la civilización había alcanzado un poco su culminación y que en adelante se desarrollaría sobre sus mismas bases sin más problemas y probablemente sin guerras, etcétera. Observemos que esto es muy parecido a lo que planteaba Fukuyama en su libro El fin de la historia. Es decir, con la caída de la Unión Soviética, lo único que quedaba era ya el sistema demoliberal que se iba a imponer necesariamente en todo el mundo. Lo que estamos viendo es la crisis enorme que está sufriendo actualmente. Hay que plantearse por qué en algunos tiempos y lugares ha funcionado bien el demoliberalismo y ha funcionado mal en otros. Probablemente ha funcionado donde las diferencias de intereses, sentimientos e ideas que ocurren en toda sociedad, pues se han amortiguado por unos valores básicos mayoritariamente compartidos, como el patriotismo, identificación con la propia histórica, fe en la bondad del sistema pese a sus fallos y un fondo de cultura cristiana. Donde algunos de estos valores fallaban, pues crecieron los impulsos antidemocráticos apoyándose en las críticas circunstancias de entreguerras y de la depresión, de la Gran Depresión. Como ya observamos, puede entenderse el mérito del comunismo, el éxito más que el mérito, ¿no? Pues se puede entender hasta cierto punto como una reacción contra las desigualdades, penalidades y guerras achacadas al liberalismo e imperialismo, ¿no? Y los avances de los fascismos como reacciones a la amenaza comunista y a la ineficacia liberal para contenerla. Porque después de la Primera Guerra Mundial, o sea, aunque los intentos revolucionarios en Europa Occidental fracasaron, pero eran una constante amenaza de subversión que no había forma de contener, ¿no? De este modo, fascismos y comunismos se reforzaban mutuamente al oponerse, mientras que los liberales quedaban en segundo término porque sus remedios resultaban poco estimulantes para las masas. Es decir, si habíamos llegado a aquella depresión con millones de parados, con miseria en los países más desarrollados, ¿no? Pues claro, el persistir en lo mismo, pues a muchísima gente no le convencía, lógicamente. Claro. En España, las diferencias de ideas, de aspiraciones y de sentimientos sociales fueron acentuándose desde el desastre del 98, hasta que en vísperas de la Guerra Civil, nada en España parecía unir a los españoles, como presagiaba lúcidamente el diario El Sol. Esto es muy importante. Hay que decir, en primer lugar, que el liberalismo español ha sido siempre muy pobre, ¿no? Ideológicamente y en la práctica.
O sea, en el siglo XIX, la lucha entre carlistas y liberales pues se decidió a favor de los liberales. Y a continuación los liberales pues empezaron a pelearse entre ellos con pronunciamientos militares constantes, etcétera. Esto, digamos que el liberalismo español ha sido, pues ya digo, pobre ideológicamente y pobre políticamente. ¿Por qué ha sido así? Pues bueno, es difícil decirlo, pero el hecho es que así ha sido. Y claro, en el siglo XX vemos claramente cómo se va desarrollando la sociedad y la historia, primero con el régimen de la Restauración, o sea, porque la época liberal del siglo XIX pues derivó hacia la Primera República, que fue ya una cosa absolutamente demencial, y después la restauración borbónica, la restauración monárquica, que ya imitaba el sistema inglés, pero no conseguía los éxitos que tenía el sistema inglés. No obstante, durante la restauración el país prosperó bastante, se estabilizó, se acabaron los pronunciamientos, en fin, pero luego, después del 98, surgieron nuevas fuerzas que resultaron inasimilables. El anarquismo, el PSOE, los separatismos, etcétera, que dieron lugar primero a la destrucción del régimen de la Restauración, a la dictadura de Primo de Rivera, que mantuvo la monarquía, pero acabó con el sistema político, con la Constitución de aquella época, y luego a la República. La República era en principio un intento democrático que resultó caótico, sobre todo por la influencia de los socialistas, más que de nadie más, ¿no? Y finalmente dio lugar al Frente Popular y a la Guerra Civil. Este es un poco el desarrollo de España, el desarrollo histórico, y hasta que llegamos a la situación actual, ¿no? Al franquismo y la situación actual. Bueno, pues, como digo, cuando empieza el año 36, que se plantea ya enseguida las elecciones de febrero de aquel año, elecciones que fueron fraudulentas al final, pues el diario El Sol, que era el diario más influyente entonces, de mayor altura intelectual, así se ha solido considerar, pues planteaba claramente lo esencial. Nada común nos es ya a los españoles. Vamos camino de que nada nos sea común a los españoles. Si no hay algo común que trascienda y que fundamente al conjunto de contradicciones, de oposiciones, de naturales en toda sociedad, de intereses diversos, si no hay nada común que lo fundamente, o sea, lo que queda es la guerra civil, que fue exactamente lo que ocurrió. En USA, en Inglaterra, pues había un fundamento, ya digo, patriótico, unitario, de identificación con la propia historia, etcétera, muy fuerte, que permitía que las diferencias de partidos y oligarquías pues no derivaran tan fuertemente como derivaron aquí. Uh-huh. En aquella época, ya en el 36, pues para muchos el patriotismo se había transformado en hispanofobia, o sea, una hispanofobia impulsada por revolucionarios, por los republicanos, por los separatistas y por algunos sectores liberales, que casi siempre eran también anticristianos. Yeah. Los marxistas y los anarquistas pues despreciaban la democracia liberal, lógicamente, y en buena medida también la despreciaban los separatistas. Luego la democracia, por lo tanto, solo habría funcionado si aquellas fuerzas no hubieran cobrado tal capacidad desestabilizadora, tal capacidad subversiva. Sabemos que en Inglaterra, incluso en Francia, en otros países, no llegaron a cobrar tal fuerza. En Alemania sí, en Italia también, y en España también. Una fuerza subversiva que hacía imposible el acuerdo y la alternancia pacífica, etcétera, ¿no? La democracia liberal exige, además de valores básicos compartidos, pues una amplia clase media
y cierto nivel de renta y de educación. Y esto sería lo que lograse el franquismo en un largo esfuerzo. Y eso es lo que ha permitido una transición no traumática como podía haber sido, ni una transición a una situación caótica como en la República, aunque ha habido bastante caos, ¿no? Y esto también es lo que hace... Don Pío, nos quedan los 5 minutos. Sí, digo que el socavamiento de todos estos valores, pues es lo que hace que hoy esté en peligro tanto la democracia como la unidad nacional por el resurgimiento de las viejas tendencias, ¿no? Lo cual revela también la fuerza de ideas y mitos por encima de los hechos reales, porque el hombre se mueve menos por la realidad que por lo que piensa de ella. Y así cuando se ha conseguido, por una propaganda sistemática durante muchos años, denigrar de tal manera al franquismo, pues claro, denigrar al franquismo significa denigrar la transición, la democracia, la unidad nacional, la monarquía. Esto es lo que no quieren ver unos y otros, ¿no? Los sucesores de Churchill y Roosevelt, pues juzgaron a Franco un socio menor, o sea, un socio menor no de ellos, sino de Hitler y Mussolini, y adoptaron políticas hostiles contra él. Y vencer esas políticas, pues requirió del régimen español una mezcla de firmeza y de flexibilidad, como las que permitieron mantenerse neutral anteriormente. Esto es esencial, porque claro, al terminar la guerra, la fuerza de los tres grandes, o sea, Churchill, luego fue Attlee, Roosevelt, luego fue Truman, y Stalin, que permaneció, pues parecía tan apabullante que solo con un soplo podían liquidar al régimen de Franco, ¿no? Y eso lo pensaba casi todo el mundo, excepto Franco y una buena cantidad de españoles. Lo pensaba casi todo el mundo, lo pensaban los monárquicos juanistas. Recordemos cómo don Juan se lanzó de cabeza contra Franco, ¿no? Impulsado además por los servicios secretos de USA y por las promesas de Inglaterra, con la idea de echar a Franco y montar aquí una monarquía al gusto de Londres, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué lo hizo? Franco pensó, bueno, en el fondo tenía cierto interés patriótico por salvar una situación que parecía imposible, ¿no? Recordemos también cómo Serrano Suñer, pues propuso a Franco buscar alguna salida, cambiando el gobierno, metiendo a Ortega, eliminando a la Falange, y Franco, por supuesto, se negó. Franco, a pesar de todo eso, resistió y venció. Esto creo que es un ejemplo, ¿no? que nos indica que las situaciones desesperadas muchas veces no lo son. Pues sí. Pues, en fin, bueno, pues por resumir, si comparamos a Franco con Hitler y Roosevelt, pues desde luego personalmente son absolutamente distintos. Su historial particular es absolutamente distinto, no tanto con Churchill quizá, pero sí con Roosevelt. El historial de Franco mantuvo los intereses de España por encima de todo, los intereses de la reconstrucción del país después de la guerra civil, etcétera, y consiguió salirse con la suya, a pesar de que Churchill y Roosevelt y Stalin parecían formar un trío ante el cual era imposible oponerse. Franco además percibió claramente cómo la alianza entre anglosajones y soviéticos no podía funcionar durante mucho tiempo. Y eso, a pesar de que él, en función de esto, había propuesto a los ingleses una alianza para frenar a los soviéticos, y los ingleses con una insolencia increíble, pues se negaron y le dijeron a Franco: usted no tiene futuro en el mundo, en el orden mundial que estamos organizando. Bueno, pues quienes se equivocaron fueron aquellos. Franco acertó.
Pues, don Pío, si le parece, lo dejamos aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia. De acuerdo, pues muchas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Hasta la semana que viene.